Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la economía del país de Israel. La economía israelí ha registrado uno de los mejores resultados de los países de la OCDE en los últimos años. Desde mediados de los años 2000, el crecimiento del PBI ha promediado 3.7%, sobre todo debido al aumento de la población en edad de trabajar y la tasa de participación. El crecimiento sigue siendo apoyado por la demanda interna y los grandes proyectos, pero se prevé que se ralentice debido a la flexibilización del mercado liberal, el final de los efectos del estímulo fiscal y la ralentización en la inversión debido a la incertidumbre relacionada con las tensiones comerciales y geopolíticas, es decir, la OCDE. Según las estimaciones del FMI actualizadas el 14 de abril del 2020, debido al COVID-19 se prevé que el crecimiento del PBI caiga de menos 6.3% en este año y luego repunte a un 5%, según la recuperación de la economía global posterior a la pandemia. Ahora, sobre la base de los años de disciplina fiscal y modernización en el gasto, la economía israelí siguió teniendo un buen desempeño en el año 2019, aunque tiende a ralentizarse y que las finanzas públicas se deterioren ligeramente. El consumo privado sigue siendo apoyado al crecimiento gracias a condiciones de empleo favorable, una política monetaria adaptada, una baja tasa de inflación y una política fiscal expansionista. Para el año 2020 y 2021 respectivamente, el FMI prevé un déficit presupuestario en torno al 3.8% del PBI y una creciente deuda pública del 62.8% y 63.5% del PBI. El bloque político del país, el primer ministro Benjamín, no logró formar una coalición del gobierno y el país se prepara para votar por tercera vez en un año en marzo del 2020. Ha hecho que sea imposible adoptar un presupuesto para el año 2020. El 1 de enero del 2020, el país opera en la base de la prolongación del presupuesto del año 2009, presentado como el tercer presupuesto social. Incluye diferentes reformas como eliminar los obstáculos a las importaciones personales, aligerar el peso fiscal sobre las familias, un programa nacional de asistencia, mayor competitividad en el mercado televisivo, simplificar el proceso de cambio de banco, reducción de la semana laboral, reducción de feriados, reducción de uso de efectivo, aumentar la oferta de viviendas y promover la integración en el mercado liberal a través de subsidios. El ministro de Finanzas, Moshe Halon, anunció que su objetivo de mejorar el acceso a la vivienda y disminuir el costo de vida debería seguir siendo el objetivo principal del gobierno. A pesar de las tensiones regionales, Israel es uno de los países políticamente más estables de la región. Israel tiene uno de los niveles de vida más altos de la región. El salario promedio en Israel es similar al de Europa. Sin embargo, el 25% de los israelíes viven en la pobreza y la desigualdad es relativamente alta, lo que explica las protestas sociales. Además, los hogares sufren por los precios de los bienes raíces y altos costos de vida. Según un estudio de Taub Center, el costo de vida israelí es 23% más alto que el promedio de la OCDE. La tasa de desempleo que aumentó debido a la crisis mundial ahora está en su nivel más bajo en 30 años, 3,8% según el FMI y 3,9% según la Oficina de Estadísticas de Israel. Según el FMI, Israel debe promover sus políticas para asegurar la integración social y económica de las minorías árabes y jaredíes. Por lo demás, el FMI prevé que la tasa de desempleo se vea fuertemente afectada por el impacto económico negativo de la pandemia de COVID-19. Se estima que la tasa aumentará a 12% en 2020, que es el presente año, y luego bajará a 7.6% para el 2021. A continuación le mostramos unos indicadores de crecimiento de los próximos años. En relación al comercio exterior de Israel, al 2019 el total de las exportaciones alcanzaron el monto de 58.514 millones de dólares, siendo los principales clientes Estados Unidos, Unión Europea, Hong Kong, China, India, entre otros. Los productos que destacan son diamantes y piedras preciosas, productos farmacéuticos, productos químicos, aparatos electrónicos, informáticos y ópticos. En cuanto a las importaciones, alcanzaron el valor de 74.582 millones de dólares, siendo sus principales proveedores Estados Unidos, Unión Europea, China, Suiza, entre otros. Los productos que destacan son materia prima, bienes de consumo, maquinarias, equipos de transporte y combustible. En ese año, las exportaciones representaron alrededor del 15% del PBI. La demanda externa ha ido decreciendo en las últimas décadas y ya no es tan esencial para el crecimiento, ya que en los últimos años se basa más en el consumo y la inversión, siendo la Unión Europea y Estados Unidos los dos principales socios comerciales de Israel.
Con respecto a datos de inversión, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Inversiones en el año 2019, los flujos de inversión extranjera directa hacia Israel fueron de 18.169 millones de dólares en el año 2017 y de 21.803 millones de dólares en el año 2018. Cabe resaltar que Israel es visto en ocasiones como un país de tendencias proteccionistas, un gran importador que impone aranceles relativamente altos para proteger sectores como la agricultura y la alimentación, aunque supongan un freno a la competitividad. El sistema de aranceles y cuotas de importación ha favorecido el predominio de monopolios y oligopolios en el sector agroalimentario israelí. Israel tiene la economía diversificada y tecnológicamente avanzada. El sector agrícola emplea alrededor del 1% de la población activa, mientras que representa un poco más del 1% del PBI. Los principales cultivos del país son frutas y verduras, cereales, vino y ganadería. El país es autosuficiente en términos de producción de alimentos, con excepción de los cereales. Se ha convertido en un país líder en agrotecnología, ecologizando el desierto para cultivar la mayor parte de los alimentos exportados. La industria israelí se destaca en la producción de los productos químicos, se especializa en medicamentos genéricos, plásticos y alta tecnología. La industria en su conjunto representa el 19,4% del PBI y emplea el 17% de la fuerza laboral. La alta tecnología, como la aeronáutica, electrónica, telecomunicaciones, software y biotecnologías, representa aproximadamente el 40% del PBI. Otros sectores importantes de la actividad incluyen el corte de diamantes, textiles y turismo. El turismo sigue siendo importante a pesar del conflicto israelí-palestino. La mayoría de la fuerza laboral, que es el 82%, está empleada en el sector terciario, que representa el 70% del PBI.